Hola, antes de empezar, te invito a suscribirte a este canal. No se te olvide activar las notificaciones aquí. Y recuerda comentar. Si tienes dudas, la Miss te ayuda. Si tienes alguna tarea, algún problema que quieras que yo te ayude a resolver y te ponga el ejemplo, con gusto lo hago. Déjalo en los comentarios. Medicina general de IMSS Digital. Y es generar cita. O sacar cita, dirían. ¿Quién es el actor? El derechohabiente. O paciente. Se le puede llamar de las dos formas. El pacientito si es pediatría. Determinar los casos de uso. Primer caso de uso para generar una cita. Pues primero se ingresa a la página, ¿no? De las citas. Ajá, ¿y ese es un caso de uso? ¿Consideras que es un caso de uso? O sea, vas bien, pero ¿consideras que lo debo poner como caso de uso? Pues yo digo que sí, porque es un paso que hacemos, bueno, los usuarios. Pero ingresar es un paso o un caso de uso de acuerdo a la definición de diagrama de caso de uso. Ya ingresé a la página y luego ¿qué hago? Ya estoy en IMSS Digital. Yo estoy siguiendo lo que tú me digas. ¿Qué más sigue, niños? En la página tienes que poner tu número de seguro social, ¿no? Entonces tengo, mi primer caso de uso es ¿qué? Tienes que elegir el trámite. ¿Dónde está? Cita médica vía web, ¿sí o no? Sí. ¿Ya la vieron o no? Sí, dice que no es el número de seguro social, es el CURP lo que pide. Entonces, capturar datos paciente. Sí. Luego, ya que los capturé, ¿qué sigue? Elegir la fecha en la consulta. Entonces, vamos a seleccionar. ¿Se selecciona o se captura? Se selecciona. ¿Qué más? Profesora, una pregunta. Es que después de capturar los datos del paciente, aparece una pantalla en donde se pide elegir a la persona para la que se desea hacer la cita. No sé validar datos del paciente, no hay problema. O sea, tú hazlo para un derechohabiente o no. Ahorita hay un extend. ¿Eso es un extend? ¿Seleccionar qué? La persona para quien se desea hacer la cita. ¿Cómo se llaman los derechohabientes del IMSS? ¿Seguro? Beneficiarios. Ah, ya está, listo. ¿Qué más? Confirma los datos, ya nada más ahí aparece el botón de agendar y ya se agenda. ¿Qué datos te confirma? El nombre del paciente, la unidad de medicina familiar, el número de consultorio y la fecha y la hora. Una vez que se confirmaron y se registró la cita, ¿se envía? Sí, lo envía por correo. Ahí está. Ok, si yo lo acomodo, la manera más básica, como habíamos dicho, es ponerlo así. Ahí está, ya está el diagrama de caso de uso. Choco derecho, ya está. Para que yo pueda enviar una cita, ¿qué tengo que hacer? Tienen que registrar la cita. Tengo que registrar la cita, generar la cita, sale. Luego, seleccionar la fecha y hora. Para que yo pueda tener una cita registrada, ¿qué debo de hacer? O sea, ¿el sistema qué hace? Capturar los datos del paciente. ¿Sí? ¿Verifica la fecha y la hora? Verificar fecha y hora de la cita. Para que yo pueda verificar la fecha y hora de la cita, ¿qué debo de poder hacer antes? Seleccionar la fecha y hora. Ajá. Y una vez que yo seleccioné la fecha y la hora, y para que yo pueda seleccionar una fecha y hora, ¿qué tuve que haber hecho antes? Validar los datos del paciente. Ajá. Y luego, para que yo valide los datos del paciente, ¿qué tuve que haber hecho antes? Capturarlos. ¿Capturar qué? ¿Los datos? Los datos del paciente. Ajá. Ok. Y entonces, esto es. ¿Y qué hago con el que me sobra? ¿Esa, Carvajal? Que es que había dicho que antes de seleccionar la fecha y hora se tenía que seleccionar primero el beneficiario, porque así. Sí, vamos a hacer algo. Lo ideal, el Happy Path, que de ahora en adelante vamos a usarlo mucho, es que mi Happy Path, ¿sí?, está en que el mismo derechohabiente, o sea, yo el beneficiario, el que pago el seguro de toda mi familia, haga mi cita. Entonces capturo mis datos, valido mi paso y todo, pero resulta que el que está enfermo no soy yo, sino mi hijo. Mi hijo es un beneficiario del seguro. Tengo la opción de no generar una cita para el paciente o el derechohabiente. El flujo ideal o el Happy Path, que lo vamos a empezar a usar mucho, es lo que nosotros quisiéramos que hiciera el sistema y así funcionara. ¿Quién quiero que genere una cita? Y eso hay que tener cuando usamos extends, hay que tenerlos en cuenta. Lo ideal se hace primero en cualquier sistema. Lo ideal es que el sistema funcione de tal forma, suponiendo que el sistema está bien hecho y que el usuario sabe usarlo bien y que el proceso está definido. Mi proceso es para que la persona derechohabiente del IMSS saque una cita para él mismo. ¿Por qué? Porque él paga su seguro. Entonces, si él paga su seguro, el derechohabiente que paga
estos son lo que debo de hacer para generar su cita y obtenerla. Pero resulta que yo soy madre de familia numerosa y padre desobligado. Entonces, bajo esa circunstancia, el que se me enfermó hoy no fui yo, sino quién es el que está enfermo hoy en la familia. La bendición, ¿no? ¿Sí van o no van conmigo? Sí. Sí. Entonces, si la Bendy está enferma, ¿qué es lo que tengo que sacar? ¿Una cita para mí, que soy la que paga el IMSS, o una cita para mi beneficiario? El derechohabiente es una persona. El derechohabiente es el que paga o el que está registrado pagando el seguro. El beneficiario es aquel que se beneficia del derechohabiente. ¿Quién fue el que dijo que me daba la opción de seleccionar un beneficiario? Yo. Ah, Héctor, y te dije, ¿sí o no? Dije, ahí hay un extremo. ¿Por qué? Porque yo puedo generar una cita para mí o para cualquiera de mis beneficiarios. Entonces, si yo no quiero la cita para mí y la quiero para uno de mis beneficiarios, hay una extensión o una opción, ¿sí o no? Sí. Ya está, ¿ya me están entendiendo o no? Sí. Si voy a poner un extend, primero, ¿de dónde es la opción para seleccionar al beneficiario? Porque a mí me sobra este diagrama, a mí me sobra este caso de uso, a mí me sobra este caso de uso. ¿Qué hago con él? Lo sacamos, salió en el diagrama cuando estábamos determinando los casos de uso. Pero ahora, ¿dónde lo acomodo? ¿Cómo lo acomodo? O sea, ¿se queda aquí en el limbo, aquí en medio o cómo? ¿No, verdad? ¿Quién es el caso de uso de todos estos que genera la opción seleccionar beneficiario? ¿De dónde pondrías el examen, Carvajal? ¿Desde dónde? Yo lo pondría desde que empieza a validar datos del paciente. No. Sí, entonces no sé. Vamos a la explicación. Un extend se genera a partir de ¿qué? Del caso de uso 2, que es fijo y de cajón, y que me da una opción para poder hacer otras situaciones en el sistema. ¿Dónde se genera, en este caso, mi extend? Yo puedo generar la captura de datos del paciente, pero aquí mismo, aquí merito, yo podría también, ¿qué hacer? Seleccionar el beneficiario. Seleccionar al beneficiario. Entonces, ¿dónde tengo mi extend? ¿De dónde sale este extend? ¿Capturar datos? De capturar datos. ¿Por qué? Porque a la hora de los captura de datos, yo podría capturar el dato mío. Yo soy la que paga el seguro. Yo soy la que trabaja y se parte el lomo para que mi familia tenga un seguro. Pero el que está justamente enfermo hoy es la Bendy. ¿Ya se dieron cuenta de las fechitas? ¿Quedaron igual que la del Include? Sí. ¿Por qué? Porque en este caso, capturar datos del paciente me da una opción a seleccionar un beneficiario al que yo le estoy pagando el IMSS, al que yo le estoy pagando el seguro. Entonces, puedo capturarme a mí mismo para generarme una cita o puedo capturar una cita para cualquier miembro de mi familia que yo tenga asegurado. Y luego paso a la validación, Mesa. ¿Por qué? Porque yo no puedo validar los datos del paciente si no sé qué tipo de paciente voy a tener. Si voy a tener al derechohabiente, entonces aquí cambia. Yo no sé si voy a tener al derechohabiente o si voy a tener al beneficiario. Y ya una vez que yo definí esta parte, mi proceso, valido, porque ahora sí ya es un paciente, ya deja de ser una figura o la otra. Y entonces ahora sí, le permito seleccionar fecha y hora, verificar fecha y hora, registrar su cita y enviar su cita. ¿Cómo la ves, Mesa? ¿Se te hizo un extend? Está muy cotorro, ¿no? Ya quedó más claro. Bueno, entonces, ¿cómo ven el asunto? Aparte de que está cotorro, o sea, nunca me habían dicho eso de un caso de uso. Entonces, esto queda así.